Buenos días a todos los que están entrando al webinar. Vamos a ver un minuto y comenzamos. Bueno, creo que ya tenemos bastantes participantes. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es María Margarita Cabrera. Hago parte de CCAP y hoy he sido invitada a ser la moderadora de este webinar. Primero que todo, gracias a los socios de Icarbus por invitarme nuevamente a ser parte de este evento el día de hoy. Y bueno, buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse. Cambiamos el slide, por favor. El siguiente. Como parte de este webinar, tenemos varios objetivos, principalmente conocer los resultados de las negociaciones que se realizaron en la COP el año pasado en Glasgow. También estaremos mostrando cuál es la metodología propuesta por la Fundación Torcuato Di Tella y luego pasaremos a un panel donde hablaremos en cómo estos resultados generan unos impactos y unos acuerdos y unos compromisos que deben ser traducidos en nuestros países y obviamente en nuestra región. Entonces, tengo el agrado ahorita de mostrar quiénes son los socios que están participando dentro de esta iniciativa de Carbus. Es un proyecto que está implementado por estos socios, la Fundación Torcuato Di Tella, Centro Clima, Libélula, South North y New Climate Institute. Y este evento en específico está siendo coorganizado con CCAP y en alianza con Let's Slack y toda esta parte logística dentro de la plataforma de Nexos +1. Como parte de algunas recomendaciones técnicas, me gustaría resaltar primero que este webinar está siendo transmitido en vivo. Tenemos la opción para las personas que no hablan español en hacer una traducción simultánea yendo al icono de interpretation. So for those people that are speaking English, please go to interpretation. You will be able to hear this webinar in English. También pueden utilizar el botón de QA para realizar sus consultas o comentarios a los panelistas y utilizaremos solo el chat para aquellos links importantes que queremos diseminar con ustedes. Y para su información, este evento también está siendo grabado con el fin de poder sistematizar los resultados del evento. No siendo más, me gustaría entonces comenzar presentándoles la agenda. Empezaremos contándoles un poco cuáles fueron los principales temas abordados en la COP. Luego pasaremos a nuestra ponencia principal, donde hablaremos sobre una metodología y los resultados que han sido implementados para la COP, donde resaltaremos principalmente los temas que son relacionados a financiamiento climático. Y luego tendremos unos invitados, que es nuestro panel de expertos, donde trataremos de entender cuáles son las principales acciones que se están generando para ir en línea con los resultados de la COP del año pasado. Entonces, no siendo más, me gustaría compartirles quiénes son nuestros invitados y panelistas. Tenemos a Micaela Carlino, que representa la Fundación Torcuato Di Tella. Tenemos a Pía Ceballos, que representa Libélula, y a Emilio Lebre, que representa a Centro Clima. Ellos tres hacen parte de nuestros socios de Icarbus y también representan a los países que ustedes ven aquí, Argentina, Perú y Brasil. E igualmente tenemos el placer de tener a Santiago Lorenzo, que representa a CEPAL y nos estará dando como esa visión regional que tenemos. Y para mí es un placer, que soy colombiana. No siendo más, entonces me gustaría comenzar resaltando algunos puntos que han sido relevantes del evento que se realizó en la COP de Glasgow. Creo que uno de los más importantes y que ustedes deben tener en cuenta es que
el presidente de la COP, representante de UK, anunció que el objetivo del 1.5 grados del Acuerdo de París se logró mantener vivo, y para esto lo que sí manda como mensaje principal es que los países deben acelerar colectivamente las acciones. Pero ¿eso qué representa? Tomar algunas medidas y discusiones a nivel ya sea de los países desarrollados como los países en vía de desarrollo para lograr sus objetivos. Entre uno de esos, uno de los grandes puntos de acuerdo fue que varios países se comprometieron por primera vez a reducir gradualmente el uso de carbón. Esto ha generado unas expectativas de cómo se va a lograr, y uno de los llamados más importantes fue que esta transición que se va a hacer del uso del carbón tiene que ser de una manera justa e inclusiva. Dentro de esto, más o menos 40 países lograron generar unas ideas de que en 15 a 25 años será ese proceso progresivo de eliminar completamente el carbón, y ha empezado la discusión mucho más formal de la transición energética, ¿no? Para los países desarrollados, principalmente va a ser cómo conseguir estas enormes cantidades de dinero para invertir en fuentes de energía limpias, y para los países en desarrollo, primeramente, lograr más apoyo técnico y financiero para garantizar la estabilidad, ya sea en términos de suministro, pero también en precios de energía. Adicional a esto, creo que es muy importante mostrar que los países ya reconocen la relevancia y lo fundamental que es el financiamiento climático para poder cumplir con estos objetivos del Acuerdo de París. Y en parte de esto vemos más la participación del sector financiero, los ministros de finanzas, en esta idea de que la alineación de los flujos financieros tienen que ir con los objetivos internacionales de cumplimiento. Entonces, la facilitación que se dé del financiamiento climático ha sido uno de los puntos claves de reconocimiento. Por otro lado, se sigue o hubo un progreso en la parte de las discusiones de adaptación. Hay compromisos de mayor contribución, casi del doble al 2025. Sin embargo, seguimos viendo un desbalance en los esfuerzos que los países vienen haciendo, dándole más importancia a la mitigación y a la adaptación. Entonces, este es uno de los retos que tenemos. Obviamente, para poder catalizar financiación climática y generar los resultados que tenemos, ya hay un reconocimiento que el sector público por sí no lo puede hacer solo, y para poder cubrir esas brechas financieras, el sector privado tiene que participar más. ¿Cómo se está haciendo esto? A través de la participación, no solo del sector público y privado, pero el rol de las agencias y multilaterales en el apoyo para facilitar este proceso. Y creo que dentro de esto es importante resaltar que las principales multilaterales de nuestra región, siendo BID y CAF, entre las dos han comprometido más de 40.000 millones para este propósito en los próximos 5 años, todos resaltando que buscan una economía mucho más verde. Entonces, como ven ustedes, el tema de financiamiento climático sigue siendo clave, no solamente para la descarbonización, pero para el cumplimiento de los compromisos que tenemos en cada uno de nuestros países. Entonces es importante entender cómo hacemos seguimiento a estas discusiones, cómo se llegan a estos acuerdos, y mucho más cómo damos seguimiento a los resultados que se generan en cada una de las COPs. Entonces, no siendo más, me gustaría darle el espacio a Micaela para que nos cuente un poco cómo funciona su metodología de seguimiento y cómo esta metodología nos permite resaltar a mucho más detalle los resultados. Micaela, es un placer tenerte aquí. Bienvenida y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Margarita. Buen día a todos. Es para mí un placer poder estar aquí compartiendo lo que venimos haciendo desde la Fundación Torcuato Di Tella para el proyecto Decarboost. En particular, venimos trabajando ya hace 2 años en este proyecto, y como parte de los resultados de la COP26 es que propusimos una metodología para analizar la COP durante el proceso de negociación y recién terminada
recién terminada la cumbre. Estoy teniendo alguna dificultad, me dice que no puedo compartir porque hay alguien compartiendo una presentación. Ahí está, gracias. Entonces, como les decía, este es es una metodología bastante sencilla. Nuestro objetivo al desarrollar esta metodología es poder utilizarla a medida que van avanzando las distintas COP cada uno de los años. Les voy a comentar brevemente cómo pensamos en esta metodología y cuál fue el resultado de su aplicación para la COP de Glasgow. De todas maneras, es importante aclarar que tras 3 meses de haber finalizado la COP, o más de 3 meses, esta es una primera evaluación. La idea de la metodología es para analizarla en su momento, ya con tantos meses transcurridos, hay muchísimos análisis mucho más exhaustivos en cada uno de los aspectos en los que nosotros nos enfocamos en noviembre del año pasado. Básicamente lo que nosotros queríamos era definir aquellas dimensiones para las cuales queríamos evaluar si la COP había resultado exitosa o no. Esas 6 dimensiones que seleccionamos fue el financiamiento climático, la ambición en la mitigación, adaptación, pérdidas y daños, el libro de reglas del Acuerdo de París y los efectos en la economía real. ¿Por qué es que elegimos estos 6? Creíamos que eran los más relevantes de lo que se venía negociando en Glasgow y de lo que había ocurrido desde la COP de Chile en Madrid. Entonces, para cada uno de estas 6 dimensiones, había decisiones que se venían tomando y que se debían adoptar en esta COP para ver que efectivamente la cumbre había logrado sus objetivos. En términos de financiamiento, el más importante, cumplir con la promesa del 2009 y de Cancún en cuanto a que los países desarrollados provean financiamiento por 100.000 millones de dólares. El otro punto era el régimen de financiamiento para el periodo 2020-2025, y además de lo que estaba ocurriendo en el transcurso de estos primeros 5 años, ver qué ocurría luego del año 2025 en términos de financiamiento. Por el lado de la ambición en la mitigación, el objetivo estaba puesto en mantener viva la meta del 1,5 grados centígrados, lograr mayor ambición en las contribuciones nacionalmente determinadas y las estrategias de largo plazo, y una posible revisión anticipada de las NDCs. Por el lado de la adaptación, los objetivos principales es hacer operacional la meta global de adaptación, y por otro, reforzar el financiamiento específico para las actividades y proyectos de adaptación puntualmente. Por el lado de pérdidas y daños, estaban los objetivos específicos de financiamiento para pérdidas y daños, y por otro lado, hacer operativa la red de Santiago sobre este aspecto. En términos del libro de reglas del Acuerdo de París, por lo menos 3 definiciones eran claves que se tomaran en Glasgow: uno el artículo 6, el otro el marco de transparencia reforzado, y por último el tema de los plazos comunes. Y respecto de la dimensión de la economía real, la presidencia de UK tenía unos objetivos bastante específicos, que eran algunos de los que estaba mencionando recién Margarita. Uno, el uso y la producción de energía a base de carbón; el otro, transporte; y también el tema de los objetivos desde el punto de vista de deforestación y uso de la tierra; y por otro lado algunas propuestas de alianzas como la de metano y transición energética justa. Entonces, en función de estas 6 dimensiones, estuvimos analizando a lo largo de las 2 semanas de la COP,
y cuando terminó la COP el 12-13 de noviembre, fue que analizamos para cada una de esas dimensiones 3 criterios distintos. Uno es qué tipo de obligaciones y qué tipo de implicancias generan las decisiones que se tomaran en la COP para cada una de las partes del Acuerdo de París. Por otro lado, miramos el grado de consistencia o coherencia en términos de los compromisos que se asumen y de lo que se materializa respecto de los compromisos asumidos en COPs anteriores, y después el sentido de la variación en términos de qué compromisos nuevos se asumieron y la materialización de los compromisos asumidos previamente. Esto como para entender si hay una mayor ambición en términos de objetivos crecientes en el tiempo, y que además de los compromisos, efectivamente esas promesas se vayan cumpliendo. Entonces nosotros empezamos a desarrollar esta metodología estando en Glasgow, con lo que se venía discutiendo ya desde el 2019 en Madrid, y hasta la finalización de la COP en el 2021. Ustedes van a ver que para cada una de las 6 dimensiones tenemos cuatro cuadrantes. Cada uno de esos 4 cuadrantes son los criterios, que son los resultados y nuevas obligaciones, la consistencia y la coherencia, y el sentido de la variación en términos de compromisos y objetivos ex ante, y en términos de acción. Esos cuadrantes tienen un color. El color no es un tema de diseño pura y exclusivamente, sino que tienen colores en función de si hubo avances, algunas demoras, o directamente si hubo estancamientos. Entonces eso está con un semáforo, con los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo, y en el caso de que no aplique, tiene un gris. Entonces, en términos de los objetivos de la ambición en la mitigación y mantener viva la meta de 1 grado centígrado, 1,5 grados centígrado, vimos que en la COP la ambición en la mitigación fue la que entregó las señales más nítidas y potentes. Por un lado, como parte de los resultados de la COP, los países se comprometieron a revisitar y fortalecer las metas que tienen al 2030 para finales de este año. Se convocaron mesas ministeriales para considerar ambición pre-2030, y por otro lado una masiva opción hacia la carbono neutralidad, dado que muchos países comprometieron al 2050 a lograr la carbono neutralidad. En particular, 81 países con casi 3/4 de las emisiones globales fueron los que asumieron ese compromiso, y además se sumaron algunas partes clave a este compromiso, como India, Arabia Saudita, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos. En términos de consistencia y coherencia, vimos que se le dio bastante importancia a la declaración conjunta de Glasgow de Estados Unidos y de China, pero tenemos cierta incertidumbre respecto de qué implicará en la práctica esa declaración en términos de la NDC de China y sus objetivos al 2030. No obstante, si bien hay desde el punto de vista de los objetivos y de las obligaciones asumidas en la COP, vemos por otro lado que las actualizaciones de las NDC de los países siguen siendo irregulares, y desde el punto de vista de los compromisos de la carbono neutralidad, son pocos los que hasta el momento en que finalizaba la COP habían presentado sus estrategias de largo plazo de desarrollo bajo en emisiones. En términos de compromisos y objetivos ex ante, vemos que hay progresión en la ambición en términos de mitigación, aunque vemos que no sean todavía suficientes para lograr esta meta de 1,5 grados centígrados.
Desde el punto de vista de la acción, de cómo se van materializando estos compromisos, se vio una señal muy fuerte en la acción en distintos espacios, no solo el público, sino también desde el punto de vista del sector financiero y la sociedad civil, pero todavía entre lo que los países están proponiendo al 2030 y lo que están efectivamente realizando, hay todavía una brecha que es importante poder cerrar para alcanzar los objetivos de las NDCs en el 2030. Y por último queda la incertidumbre respecto a los mercados de carbono, si eso va a favorecer o no el incremento de la ambición y cómo se van a implementar esos mercados de carbono. En términos de adaptación hay avances, se vieron avances en Glasgow con el Glasgow Climate Pact, pero en la práctica no se registran concreciones sustantivas, o sea, hubo muchísimo más discusión y muchísima más mención a la meta global de adaptación, el compromiso de duplicar el financiamiento para la adaptación al 2025, pero en la práctica vemos que hay cierta falta de consistencia todavía. Por un lado, hay un desequilibrio entre los esfuerzos para viabilizar la mitigación respecto de la adaptación, y también que la adaptación está todavía circunscripta en términos de acceso a los recursos a países más vulnerables. Entonces todavía vemos que empezó a dársele más importancia, pero no todavía con una consistencia y crecimiento en la ambición. Desde el punto de vista de los compromisos y objetivos, hay muchísimas, como decía, hay muchísimas más declaraciones sobre la necesidad de atender las complejidades y las dificultades en las acciones de adaptación, y también el objetivo de hacer operativa la meta global de adaptación. Desde el punto de vista de la acción, son escasos los avances concretos para materializar los esfuerzos de adaptación, y vemos y creemos que la COP Sharm el Sheikh se concentrará en la adaptación dada los elementos discursivos de la COP26. En términos de pérdidas y daños, nos encontramos con una situación similar o un poquito más compleja, ya que los abordajes destinados al tratamiento de las pérdidas y daños continúan con escasos, por no decir casi nulos avances. Hubo algunas nuevas obligaciones definidas en Glasgow. Una es hacer operativa la red de Santiago sobre pérdidas y daños, movilizar financiamiento exclusivo para hacer posible ese proceso y definir el papel de las pérdidas y daños en las NDCs. Desde el punto de vista de la consistencia, a pesar de las múltiples menciones a la equidad en sesiones y en COPs anteriores, todavía no hay definiciones sustantivas en términos de pérdidas y daños en concreto. Por otro lado, desde el punto de vista de compromisos ex ante, todavía no hay unos flujos claros destinados de los países desarrollados a financiar asistencia técnica para evitar, minimizar y enfrentar las pérdidas y los daños. Hay un establecimiento de un diálogo para discutir arreglos sobre financiamiento, pero es poco lo que se ha avanzado concretamente. Desde el punto de vista de la acción, lo mismo ocurre, son escasos los avances en términos de financiamiento, y esta es una cuestión crítica para un número elevado de países en desarrollo. En términos de la región, tanto el tema de adaptación como de pérdidas y daños no es menor, y la falta de recursos financieros específicos para ello dificultan poder avanzar en este sentido. Y un aspecto clave es, si bien hay declaraciones de solidaridad en términos de esfuerzos a nivel mundial,
en la práctica hay cierta renuencia de los países desarrollados a enfrentar esta cuestión específica. En el caso del libro de reglas del Acuerdo de París, hay un avance menor en mecanismos no relacionados con el mercado, pero queda un trabajo pendiente acerca de cómo integrar los mercados voluntarios. Hubo resultados positivos en términos de nuevas obligaciones, en términos de enfoques cooperativos, algunas cuestiones sobre cómo redireccionar el mecanismo de desarrollo sostenible, y en términos del programa de trabajo para los enfoques no relacionados con el mercado. En términos de consistencia, coherencia, no se produjeron definiciones sobre los mercados voluntarios, que a la fecha son el principal flujo de transacciones, y por otro lado permite bajo ciertas condiciones la utilización de los certificados de reducción de emisiones provenientes del MDL para el cumplimiento de las NDCs. Desde el punto de vista de la ambición respecto a los compromisos, vemos que ha habido avances en términos de adecuar arreglos institucionales y definiciones de orden doméstico relacionados con los procesos de evaluación y definiciones sobre el ITMO, regímenes de información para los artículos 6.2 y 6.4, adecuaciones de las NDCs vinculadas con ajustes correspondientes a las transacciones y el tema de la doble contabilidad. Y en términos de acción, dado que las definiciones acaban de producirse, todavía no podemos ver si efectivamente, o post-COP26, no podíamos ver si efectivamente esos compromisos se están efectivamente materializando. En el caso del marco de transparencia reforzado, se reduce efectivamente la discrecionalidad en la presentación de las NDCs y se mantiene cierta flexibilidad para los países en desarrollo. Vemos que en el caso de tanto los resultados y nuevas obligaciones, como en la consistencia, coherencia y compromisos ex ante, les pusimos, los calificamos como en verde, dado que ha habido avances desde el punto de vista de formatos comunes para la presentación de inventarios de las nuevas NDC y el progreso en la implementación de las NDCs. Se establecen algunos formatos comunes, hay algunos lineamientos vinculados con la aplicación de opciones de flexibilidad, aunque pueden resultar un poco laxos, y también se define la asistencia financiera, de desarrollo y transferencia tecnológica, y la asistencia para el fortalecimiento de capacidades. Desde el punto de vista de los compromisos ex ante, se reduce la discrecionalidad y los grados de libertad de las partes, lo que es bueno en términos de lograr las metas propuestas por cada una de las partes del Acuerdo de París. No obstante, en el caso de los países en desarrollo, como somos muchos de los que estamos hoy aquí, genera un esfuerzo adicional en términos de capacidad técnica, recursos humanos y financieros para poder cumplir con todos estos nuevos regímenes de información o regímenes de información mucho más específicos. Respecto de los plazos comunes, se saldó con una invitación a comunicar sus NDCs en el 2025 con plazos hasta el 2035 y cada 5 años, lo cual genera una homogeneización de los plazos para la presentación de las NDCs y reafirma la naturaleza de la capacidad nacional de decidir respecto de la elaboración de las NDCs. En términos de economía real, empezaron a ver, en la COP26 fueron fuertes las señales a los sectores de economía real que dan lugar a esas acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar transformaciones en actividades clave. Esta fue una COP que hubo muchos anuncios de países, pero también de actores no estatales durante la COP y en paralelo a la agenda formal, que dan señales de una mayor ambición.
Por un lado, la eliminación de la producción y el uso del carbón, el transporte y el compromiso a una transición al 100% de automóviles y vehículos livianos con emisiones cero, y también la declaración de bosques y uso de la tierra de líderes, que comprende el 90% de los bosques globales. También hubo otras coaliciones, como la Global Methane Pledge, para reducir el 50% de las emisiones de metano, la transición energética justa, el Beyond Oil and Gas Alliance y la celebración de algunas alianzas. En particular se puede mencionar la del Mercosur con varios de nuestros países de los que estamos hoy aquí reunidos. En términos de consistencia y coherencia, hay cierta incertidumbre con respecto a cómo se articularán los medios para cumplir con esos objetivos enunciados. Por ahora son compromisos individuales, hay que entender cuál será efectivamente la materialización de esos objetivos. Respecto de lo que se venía comprometiendo pre-Glasgow, son nuevas iniciativas, algunas de ellas sin anuncios previos, que tienen impacto significativo y que han tenido impacto significativo durante el proceso de negociación de Glasgow. De todas maneras, como decía, se deben materializar en esta década, y eso implica muchísimos desafíos. Por último, el tema de financiamiento. Justamente hoy estamos aquí para conversar sobre el tema del financiamiento y las implicancias de la COP en términos de financiamiento climático para la región, y lo que nosotros vimos es que se confirma que hay ciertas inconsistencias entre el discurso, los compromisos y la acción. En primer lugar, respecto de la promesa desde Copenhague y Cancún de los 100.000 millones de dólares, no se ha cumplido, y por otro lado se hace más evidente la demanda de creación de fondos de financiamiento específicos, como pueden ser lo que mencionaba hace un ratito de fondos para la adaptación y pérdidas y daños, que son de los más importantes y desde el punto de vista al menos de las discusiones en Glasgow, y que se profundizarán en Egipto. Por otro lado, hay mucho desbalance entre las acciones, el financiamiento para acciones de mitigación respecto de adaptación. Son insuficientes los recursos dedicados al financiamiento concesional y mediante donaciones, que parece difícil de revertir. Y por otro lado, no hay determinaciones sobre metas específicas para adaptación o porcentajes específicos. Desde el punto de vista de los compromisos, en la COP se lamentó que los países desarrollados no hayan podido cumplir con los 100.000 millones de dólares, y se acoge con el Climate Finance Delivery Plan, con el objetivo de efectivamente lograr el desembolso al 2023 y excederlo luego del 2025. La meta post-2025 de finanzas climáticas es una decisión que se espera concluir en las negociaciones en el año 2024, y también se urge a los países desarrollados a aumentar el financiamiento para adaptación, y que se considere duplicarlo. Respecto a la acción, vemos una señal de alarma, no se evidencian avances concretos para aumentar la magnitud de los desembolsos al 2023, si bien hay promesas y anuncios, y de hecho para los países en desarrollo fue una fuerte decepción, manifestado en la sesión plenaria, en la cual los países de África hicieron principal hincapié. Entonces, en función de esas señales, aquí tenemos un resumen de en qué aspectos vimos los mayores avances y los principales estancamientos. Vemos que los resultados y nuevas obligaciones pareciera ser
bastante positivo, no así en términos de consistencia y coherencia, y lo mismo en términos de la acción que efectivamente se ha logrado materializar. Algunas consideraciones, voy a pasar brevemente, así podemos dar lugar al panel. La reducción de las emisiones y descarbonizar las economías es urgente. Se registran avances especialmente en la mitigación, y de hecho la COP ha sido una COP centrada en la mitigación, pero para ello es preciso reforzar la implementación de esos objetivos más ambiciosos, y para ello se hacen necesarios los medios de implementación, tanto fondos como tecnologías y capacidades, que, como hemos visto, se demoran en proveer, y los países desarrollados hasta la fecha no han estado a la altura en ese tema. Por otro lado, algunas iniciativas de países y actores no estatales no tienen precedentes en términos de alcance, ambición y relevancia, pero queda saber cómo, si es que se concretan. Desde el punto de vista de financiamiento existe una enorme brecha, y a medida que los objetivos y ambiciones son todavía más ambiciosos, esa brecha se ampliará, por lo cual se requiere poner en vigor mecanismos y reformas de los sistemas de producción, pero también de los sistemas financieros, para lograr efectivamente la expansión de recursos disponibles para los países en desarrollo. En este sentido, para lograr la meta de 1.5 grados centígrados se requieren más de $1.000 millones en inversiones para las próximas décadas, y esa magnitud de financiamiento solo puede provenir del sistema financiero global, y no alcanza solamente con canales financieros especializados, que ha sido lo que ha habido principalmente hasta el momento. El sistema financiero, por lo tanto, debe transformarse, no solo empezar a considerar el riesgo climático en sus decisiones, sino también acciones de adaptación en términos de mitigación y adaptación, y por lo tanto no solo la sostenibilidad de las economías, sino también la sostenibilidad intrínseca a las entidades financieras, que se van a ver cada vez más afectadas por los impactos del cambio climático. Y por último también que es necesario expandir las fuentes de fondos para financiar la transición. Eso implica que se requiere de todos los actores involucrados, ya no es solo el sector público, son el sector público y las entidades reguladoras del sistema financiero, como pueden ser los bancos centrales, los supervisores, los reguladores, pero también el mayor involucramiento de bancos comerciales, empresas aseguradoras, fondos de pensión, bolsas de valores y agencias calificadoras, entre otros. Espero que no haya sido demasiado rápido, eran muchos los temas que estuvimos analizando luego de la COP, con muchísimas implicancias para el sector y la región, y que pueden tener impacto desde el punto de vista del financiamiento que reciban o no nuestros países en la región. Muchas gracias, Micaela. Creo que hemos tenido aquí un buen panorama de cuáles fueron los resultados y las discusiones que se dieron. Si por favor nos ayudan a proyectar nuevamente las presentaciones. Ahora quisiera pasar al panel. Primero que todo, el panel lo que busca es hacer una interacción entre nuestros panelistas para que puedan compartir las opiniones. Entonces, no cada uno va a hacer una presentación formal de sus mensajes claves, pero haremos un intercambio de preguntas y respuestas entre todos, con respuestas no más de
1 o 2 minutos por cada uno para conocer cuáles son las opiniones y las perspectivas de cada país. Entonces, me gustaría invitar a Emilio, Pía y Santiago a nuestro panel y obviamente también a Micaela representando a Argentina. Yo creo que uno de los puntos más importantes aquí es entender de toda esta información que hemos recibido, principalmente de mensajes claves en el financiamiento climático, qué representa para nuestros países, ¿no? Entonces, invitaría primero a Pía que nos contara cuáles fueron para ustedes en Perú los mensajes claves que les dejó la COP y luego pasaremos a nuestros otros panelistas. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, Micaela. Es muy interesante realmente la metodología que han propuesto y muy práctica, ¿no? En términos de dar un panorama eh, que nos ayude a saber más o menos cómo vamos, ¿no? Porque siempre se ven las COPs como un hito tan importante, pero luego el ciudadano de a pie no necesariamente sabe, no solo el ciudadano de a pie, el inversionista, el empresario no necesariamente sabe cómo eso impacta, ¿no? Y yo creo que hay tres mensajes clave que son los que han llegado al Perú y nosotros como Libélula y en Decarboost hemos tratado justamente de aterrizar esos mensajes a un lenguaje digamos, más fácil de entender para el sector especialmente privado, ¿no? El primero es que definitivamente la COP sirve para relanzar el compromiso político, ¿no? Como bien ha dicho Micaela, es importante ver en los próximos años cómo eso aterriza en la economía real, ¿no? En la verdadera reducción de las emisiones, en la verdadera reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Pero creo que uno es el compromiso político que nos ayuda también a los que trabajamos desde lo técnico a hacer el fundamento de que se necesita una transformación y que las políticas públicas bien diseñadas son básicas para eso, ¿no? Lo segundo que estaba esperando que se mencione, que tiene que ver específicamente con el sector financiero, es que tanto en el espacio formal, ¿no es cierto?, de la negociación, se hace el llamado mediante la decisión de la COP para de manera urgente y significativa acelerar, pero también desde el punto de vista, digamos, desde afuera, ¿no? Hay un compromiso del sistema, digamos, del sistema global del sector financiero, ¿no? Más de 400 firmas que controlan más de 130 billones, o sea, millones de millones en activos, se comprometieron a alinear sus carteras al cero neto para el 2030, ¿no? Que es, digamos, es incluso 20 años antes de esta idea de carbono neutralidad que tenemos la mayoría de países que tiene que ocurrir al 2050, ¿no es cierto? Entonces esa es una señal potente específicamente del sector financiero que creo que era importante resaltar. Y el tercer tema que creo que ha llegado con especial importancia para el Perú es que finalmente, como bien lo dijo Micaela, se llega a plantear las reglas, ¿no? Y se ve que ya hay algo concreto con respecto a un mercado de carbono regulado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre los países, ¿no? Y la idea es que ahora que la política económica cambia en el sentido de que todos los países tienen metas, ese mercado pueda ser mucho más dinámico, ¿no? Mucho más dinámico y mucho más rentable para para los países y las instituciones que decían participar, ¿no? Entonces, eso genera mucha expectativa, además porque el Perú, en un mecanismo anterior que se dio a través del protocolo de Kioto, que es el mecanismo de desarrollo limpio, fue un país muy activo, ¿no? Donde el empresariado aún bastante inmaduro con respecto a temas climáticos, de todas maneras se interesó y participamos con más de 60 proyectos y también unos 20 proyectos del mercado voluntario. Sí es verdad, coincido totalmente con Micaela en que al mercado voluntario no está regulado, puede tener problemas en términos de lo que se conoce como integridad ambiental. Sin embargo, yo planteo, digamos, de manera un poco provocadora, que puede tener un rol que cumplir en una fase como de entrenamiento al sector privado para entender, digamos, la dinámica de medir su huella de carbono, reducirla, que es lo principal a lo que tenemos que apuntar, y esta última fase que es la compensación a través de estas certificados, digamos, del mercado voluntario que se tienen nuevamente que manejar con mucho cuidado y que van a tener que tener sus reglas específicas de país a país, pero puede tener
digamos, un rol para que empiecen a entrenarse las empresas en lo que significa reducir a cero sus emisiones, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los mensajes que quería resaltar desde el Perú. Muchas gracias. Y Emilio, creo que Brasil en sí, no solo por lo relevante de su economía, pero el impacto que también tiene para nuestra región, toda esta temática de la agenda de financiamiento climático toma más relevancia ahora, ¿no? Si nos pudieras compartir para Brasil, ¿cuáles son esos mensajes claves de la COP? Sí, buenos días a todas y todos. Había pensado de hablar en inglés, pero disculpe al traductor en ese formato más convivial. Voy a intentar hablar en portuñol. Disculpen los errores. En Brasil, creo que se ha visto que ya en todo el año pasado, la preparación de la COP misma ha sido muy importante para las empresas, muchas empresas que han planteado ya objetivos de neutralidad climática y los anuncios que los gobiernos de los países hicieron también de mayor ambición. Como Micaela dijo muy bien, la COP26 es algo en que la ambición de mitigación ha sido aumentada y ahora estamos en la discusión de cómo vamos a hacerlo. En este tema de instrumentos, claro que el mercado de carbono, el artículo 6 del Acuerdo de París, es una de las cosas más interesantes, porque se sabe que los modelos globales nos dan resultados como que el costo de la mitigación para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París puede ser reducido en 75%, si hay flexibilidad, que los capitales, los flujos de capitales lleguen a los países, a los proyectos de más bajo costo que están en los países en desarrollo. Y creo que ha sido muy importante Brasil, como saben ustedes, en la conferencia de Madrid no estaba de acuerdo con el hecho que los países de anexo 1, los países desarrollados, habían olvidado muy rápidamente a la segunda ronda del protocolo de Kioto y querían olvidar a los compromisos del protocolo de Kioto y empezar algo del nada, del cero, con los créditos de carbono para el Acuerdo de París. Y el compromiso que se llegó en Glasgow ha sido satisfactorio para Brasil en el sentido que son reconocidos las reducciones certificadas de emisiones del periodo del mecanismo de desarrollo limpio, del periodo de 2013 hasta 2020, para efectos de cumplir a los compromisos de la primera NDC de los países. Como saben ustedes, el mecanismo de desarrollo limpio ha sido fundamental para hacer ver al mundo empresarial, corporativo, que hay también un otro lado de la moneda en el problema de cambios climáticos, que es el lado de la oportunidad de negocios. Y Brasil ha sido, bueno, el tercer país luego de China y India en número de proyectos y reducciones de emisiones. Y eso ha transformado la situación en Brasil. Y muchas veces se piensa que, bueno, si tenemos objetivos más ambiciosos en las NDCs, ¿cómo vamos a hacer a vender todavía reducciones certificadas de emisiones? Eso podría ser un conflicto, pero más bien se ve, como en muchos casos en la economía, que no es un juego de suma cero. Al contrario, hay efectos sinérgicos y se tiene posibilidad de un círculo virtuoso. Se ha visto, por ejemplo, en Brasil, que en el periodo del mecanismo de desarrollo limpio, con todos los créditos que han sido vendidos, las emisiones han sido cortadas de manera muy impresionante, con crecimiento económico, con mejora de la distribución de los ingresos, con más justicia social y desarrollo social también. Entonces, hay posibilidades win-win, como se dice en inglés. Y las reglas para el artículo 6.4, el artículo 6.2
es más fácil. El comercio de emisiones, en eso no hay necesidad de tener descuentos para asegurar la integridad ambiental, no hay necesidad de tajas para adaptación. Eso ha sido el resultado de la decisión de Glasgow. Pero para el artículo 6.4, que trata de los mercados regulados de carbono que se puedan hacerse internacionales, no los mercados voluntarios, que es distinto. En los mercados regulados, ahí sí se va a tener, como había en el mecanismo de desarrollo limpio, un descuento de una tasa de 5% en el valor de la transacción para el Fondo de Adaptación de la Conferencia del Clima. Y también para asegurar la integridad ambiental por encima de todas las metodologías ya aprobadas por el Consejo Ejecutivo de reducciones de emisiones, y algo similar va a suceder también como para el mecanismo de desarrollo limpio para el artículo 6.4, además de respetar a las metodologías, a la adicionalidad de los proyectos, todas las reglas, también se va a tener un descuento de 2% sobre el total transaccionado de emisiones para fines de evitar la daño a la integridad ambiental. Entonces, creo que esos han sido resultados importantes. Siguen muchos detalles a ser discutidos y decididos todavía, pero se ha señalizado fuertemente que los mercados pueden ser lanzados y ya se ve una corrida, y es interesante que los mercados regulados sean también parte de los sistemas de precificación de carbono, no solo las tasas de carbono para sectores como transporte, generación eléctrica, pero también para el sector industrial, sobre todo, los mercados de comercialización de cuotas y la posibilidad de utilizar offsets de proyectos del mercado regulado de carbono nacional y internacional va a ser muy importante para la dinámica económica y poner los instrumentos de mercado y la financiación climática en el sentido al servicio de los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, eso me parece que ha sido en Brasil la percepción más importante que tuvimos, la mayor ambición y también un booster en el instrumento de precificación de carbono y también en ese marco de mercados regulados de carbono nacionales e internacionales. Muchas gracias, Emilio. Creo que has tocado un tema muy importante. El artículo 6 y el mercado de carbono es uno de esos temas que para nuestra región son claves, y ahorita pasaría a unas preguntas mucho más puntuales para ustedes. Pero me gustaría invitar a Santiago a esta perspectiva regional, ¿no? Que nos cuente un poco ya esos otros países que tal vez tengan más barreras y que vean oportunidades o desafíos con estos nuevos acercamientos que ha traído la COP26. Si nos quieres compartir esa perspectiva, Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Me gusto de estar aquí. Pues sí, la verdad es que ya se ha avanzado bastante. Lo que han comentado aplica mucho. La región tiene muchas similitudes entre sus distintos países. Y vamos, yo quisiera destacar un par de cosillas sobre las implicaciones de lo que salió de la COP. La COP es lo más importante, que es muy relevante, es el 1.5. O sea, recordarán que el objetivo de París en su artículo 2.1.a habla de 2 con esfuerzos hacia 1.5. Y la COP26 ya se refirió al 1.5 como un objetivo de la comunidad internacional, dado que surge después de la COP de París, del Acuerdo de París, se comisiona al IPCC, que es el cuerpo científico de la convención, un estudio sobre la diferencia entre 2 y 1.5, y la verdad es que
llegar a 2 ya es una tragedia. Estamos en trayectorias de 3.4 alrededor, pero justo los acuerdos de la economía real que comentó Micaela y las nuevas NDCs apuntan a que podría bajarse por ahí de 2.5, un poco menos. Eh, mm, Eso a partir digamos, de diciembre del año pasado. Las cosas posteriormente no han sido buenas para ello. Y justo el lunes salió el informe, el sexto informe del IPCC, el general, y también no son buenas noticias. La buena noticia es que si actuamos decididamente, cosa que no se ha hecho durante décadas, podríamos todavía evitar los peores escenarios del cambio climático. Entonces, el énfasis en esta COP sí fue mucho en financiamiento y aquí hay varias consideraciones que sí quiero abordar, ¿no? Primero es eso, que ya es un movilizar todos, y bien, Micaela lo decía perfectamente. El acuerdo que se gestó en Copenhague y se escenificó en Cancún, de los 100.000 millones de dólares, primero no se ha alcanzado en la fecha que se dijo, que era el 2020. Ya estábamos a 2022, 21 finales, no se alcanzó, se llegó como a los 80, no se movilizó, además con una contabilidad un poco sospechosa, porque originalmente esos 100.000 millones se suponía que era más bien una cuestión de compensar a los que no habían causado el cambio climático por los que sí lo habían causado, pero dentro de la contabilidad ya se mete financiamiento de casi business as usual, de sector privado, etcétera. Entonces ahí hay mucha discusión sobre la validez de esas cifras, pero el caso es que cualquiera que sea la contabilidad, esos 100.000 millones son a todas luces, como decía también Micaela, insuficientes solo para la transición energética, ya no para, digamos, para la adaptación. América Latina contribuye en un 8% a las emisiones globales, y por otro lado, paradójicamente es uno de los continentes o subcontinentes más vulnerables al cambio climático. Es decir, no generamos el problema y sí vamos a tener que lidiar con él. Entonces, ese sentimiento de injusticia permanece en las delegaciones de los países de América Latina, pero ello no ha evitado que nos comprometamos, y es importante comprometernos. O sea, para el 1.5, que es fundamental, sí todos tenemos que contribuir. Hay una cuestión además, que la prioridad de América Latina podría ser pensar por la vulnerabilidad, financiamiento a la adaptación, pero la mitigación, pese al que tal vez, no sé, muchos países no contribuyen mucho, hay que pensar también, y eso también lo comenta Micaela, la economía real ha dado señas de que se está moviendo hacia la neutralidad de carbono, y ello tiene implicaciones en los mercados internacionales y por tanto en la competitividad de los países. Uno de los temas recurrentes en la historia de la CEPAL es la inserción de América Latina en la economía mundial, y la mitigación ya tiene que ver mucho con la competitividad de nuestras cadenas de valor, nuestros accesos a los mercados, y eso también tiene que movilizar al sector privado, que es, como bien decía, te estoy citando todo el tiempo, Micaela, que tenemos que tener unos sistemas financieros transformados. O sea, es decir, y no alcanza es el dinero que los fondos dedicados al clima teóricamente van a aportar. Además, la demanda de esos fondos es enorme. Hay países, América Latina en general, somos percibidos como de ingreso medio, y por tanto pasamos un poco al margen cuando se trata de acceder a esos recursos, y por tanto tenemos que ver por nuestro lado. Adaptación, además, nuevamente citando a Micaela, decía, hay problemas en el financiamiento de la adaptación, y hay problemas en los fondos concesionales. Lo que decía yo de que los 100.000 millones, los 80.000 que se dan, un poco, no todo es concesional. Y la adaptación, hay muchas cosas, muchas inversiones en adaptación que tiene que ser concesional, porque no traen
la banca comercial no ve retorno a esa inversión. Entonces tiene que ser básicamente dinero público. Y otro de los problemas que evidenció la pandemia es que en las economías de la región tienen un muy escaso espacio fiscal para invertir. Ya en estos momentos era en políticas anticíclicas por la recesión, pero inclusive en momentos, digamos, de mayor bonanza, pues, es muy limitado para invertir en bienes comunes públicos, como puede ser la atmósfera, la biodiversidad, etcétera. Entonces, ese espacio fiscal es un problema que se tiene que atender. También, en cuanto a los mercados de carbono, mm, se comentó, Emilio comentó que hay un problema de con la expansión de la ambición. Nuestros compromisos se expanden, nuestra litigación tiene que ser mayor, y parte de lo que podamos utilizar como financiamiento externo, atracción de financiamiento externo a través de esos mercados, igual va a tener que ser utilizado internamente. Entonces, ese es un reto. Y el otro es que hay pocos países de América Latina que son carbono negativos, pero además conservar ese estatus, como vemos, el calentamiento global está haciendo que ciertos bosques, cierta masa, cierta biota, está perdiendo, se está secando, se está perdiendo humedad y es más proclive a incendios. Hemos tenido episodios de incendios forestales mayores en la región, y entonces cuando te comprometes, por ejemplo, a soluciones basadas en la naturaleza, captura en offsets por masa forestal, en un mal año puedes perder esa capacidad, y entonces la posibilidad de atraer recursos a través de estos mercados también se limita. Entonces, lo que nos deja la COP es una certidumbre de que tenemos que ir al 1.5. Los medios de instrumentación, de implementación son todavía escasos y limitados, pero tenemos que movilizar tanto el dinero público como el dinero privado, pero eso en la región comporta muchos retos que tenemos que resolver y tenemos que prepararnos. Y bueno, por el momento lo dejo ahí. Seguimos debatiendo. Gracias. Perdón, han tocado muchos temas de los que ya tenía para otras preguntas, entonces voy a resumir un poco y también para poderle dar espacio a las preguntas que hemos venido recibiendo. Entonces me gustaría, como muy puntualmente, solo citando las acciones específicas, si Pía, Emilio y Micaela nos pueden contar cuáles son las acciones específicas que ustedes están haciendo con el proyecto de IcarBoost relacionado a estos temas, y luego paso una pregunta específica a Santiago para que podamos darle la oportunidad al público también de responderle sus preguntas. Entonces, tal vez comencemos con Pía, si nos cuentas cuáles son esos puntos específicos que están trabajando con DicarBoost. Sí, claro que sí. Y creo además que a través de mis respuestas puedo ayudar a responder algunas de las preguntas. Por ejemplo, Luis Albán preguntaba sobre cuál es el compromiso político que se ve desde el Perú. Creo que había una pregunta también sobre cuáles son las áreas de inversión, que creo que también la podría responder a través de mi respuesta. Y Daniel Gallegos pregunta también si el mercado va a estar abierto a privados o exclusivo para gobiernos. Entonces creo que voy a tratar a ver cómo me va, contándoles un poco los avances y lo que específicamente estamos haciendo con el proyecto de IcarBoost, si voy respondiendo esas preguntas también. Entonces, en términos de los avances que hablan del compromiso político que ha tenido el gobierno peruano hasta el momento, sí tengo que decirlo, con el cambio de gobierno que ocurre en julio del año pasado, digamos que ha habido cierta descontinuidad respecto de lo que se había avanzado. Vamos a ver cómo eso se supera. Creo que es normal en un cambio de gobierno, pero también creo que específicamente estamos enfrentando un reto de algunas señales
un poco incoherentes respecto de lo que siempre había sido nuestro compromiso frente al cambio climático. Entonces, nosotros ya hace unos años contamos con una ley marco de cambio climático. Es una ley que además está reglamentada, quiere decir que ya tiene, digamos, los lineamientos que necesita para llevarse a la funcionalidad. Esta ley tiene algunos componentes que quisiera resaltar. O sea, el primero es que genera, digamos, una institucionalidad del más alto nivel, que es una comisión de alto nivel sobre cambio climático a nivel de ministros, que eso siempre es importante. Por otro lado, da el marco, si se quiere, conceptual de lo que se va a hacer y menciona específicamente a las NDCs como un mecanismo. Y tercero, pone el foco y luego en el reglamento digamos, le da mayor detalle a ciertas herramientas que yo creo que hoy por hoy son centrales para que en el Perú se pueda eventualmente primero poner un precio al carbono, aunque ya hay algunas iniciativas que también voy a mencionar que de alguna u otra forma ya se lo ponen, y que también nos puede ayudar como país a participar activamente de este mercado regulado que se crea con el artículo, con la regulación, digamos, o los lineamientos del artículo 6, ¿no? Entonces, específicamente estamos hablando de mecanismos. Uno de ellos es el RENAMI, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, y haciendo la cosa muy simple, básicamente, el Perú tiene una meta, ¿no? El Perú tiene una meta que luego en el 2020 la reforzó, y ahí estamos hablando también de compromiso político, y hoy por hoy esa meta es de reducir en 40% las emisiones respecto a una línea de base, ¿no? A un escenario tendencial. Y 10% de eso se espera que sea con apoyo internacional. Ahora, lo interesante es que además esa meta que es relativa tiene un tope de emisiones, ¿no? Tiene un número concreto de emisiones que no debemos superar al año 2030. Entonces, eso permite, digamos, que a través de este registro, que ahora mismo no está en línea, y con el proyecto de Caruz justamente estamos explorando qué es lo que necesita para no solamente ponerlo en línea, sino llevarlo al siguiente nivel, va a permitir que las medidas que nosotros estamos llevando adelante para cumplir con nuestra contribución estén registradas en este registro transparente, pero que también se registren aquellas medidas adicionales, ¿no? Y son estas medidas las que van a poder generar lo que se llaman ITMO, que serían unidades transables en el mercado del artículo 6. Entonces, es bastante simple, suena bastante simple, mejor dicho, pero obviamente tiene mucho, además, o sea, tenemos que asegurar que esto sea coherente, por ejemplo, con lo que dicen los inventarios de emisiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes niveles, un sistema de inventarios de emisiones que mide realmente cuántas emisiones el país está teniendo, y un sistema como más bottom-up de las medidas, ¿no? El Perú además ya hoy, por ejemplo, cuenta con un acuerdo bilateral con Suiza que ya se tiene que separar y que no puede entrar a la parte de esas medidas que son para cumplir la NDC, porque esos ITMOs que se generen a través de este acuerdo bilateral con Suiza, que es una inversión suiza en un proyecto de cocinas mejoradas, ya se sabe, están separados porque van a ir a favor de Suiza. Entonces, así es más o menos cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, el RENAMI ahí es central, ¿no? Y con Decarbus lo que estamos haciendo es explorar cuáles han sido estas barreras para llevarlo a un siguiente nivel y que realmente sea la herramienta central para la participación del Perú en el artículo 6. Por otro lado, hay otra herramienta que se plantea a raíz del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático y que es importantísima, que es la herramienta Huella de Carbono Perú, que es una herramienta mediante la cual empresas e instituciones miden su huella, la verifican para ganar una segunda estrella, la reducen para ganar una tercera estrella y luego la compensan con un número pequeño de proyectos que han sido elegidos, digamos, para que las empresas puedan compensar su huella. Entonces, aquí me paro un poquito porque nosotros creemos con Decarboost que este mecanismo de reconocimiento, que ya está generando mucho interés y mucha acción climática, hay que decirlo, en el sector privado, puede ser un muy buen fundamento para promover que las empresas
que las empresas adopten un precio interno al carbono de manera voluntaria y que eso haga mucho más viable en el futuro poner un precio al carbono a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque si tú estás midiendo tu huella, además la estás verificando, la estás reduciendo a través de acciones dirigidas y luego estás compensando, quiere decir que el sector privado está invirtiendo, está gastando dinero en reducir emisiones y es importante que eso se contabilice y se ponga, digamos, y se releve, ¿no? Entonces, ya para terminar, ahora bajo este gobierno también, compromiso político, se da un decreto supremo que declara la emergencia climática. Entonces ahí también estamos, digamos, siguiendo muy de cerca esa implementación, porque habla de financiamiento climático y le da también el mandato al Ministerio de Economía y Finanzas de evaluar la inclusión de precio al carbono, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo último que estamos trabajando en Decarboost. Previamente a eso y con el gobierno anterior también estuvimos apoyando un proyecto de ley específico para un tema que es central en Perú, que es el financiamiento para la protección de bosques. El sector que más emite en el Perú es el sector de bosques. Entonces, ese proyecto no prosperó, entonces ahora estamos enfocándonos más en pensar en esta idea de usar las herramientas existentes tanto para una participación efectiva del Perú en el artículo 6, como para levantar esas barreras para que pueda existir un precio al carbono en el Perú. Porque lo que hay hoy en día es un precio social al carbono que se usa para proyectos de inversión pública, para darle, digamos, un puntaje adicional a aquellos que reducen emisiones, y un impuesto selectivo al consumo que sí está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. No tiene el CO2 incluido en la fórmula matemática, pero sí a los contaminantes del aire. Entonces, lo que ocurre en la realidad es que sí es un impuesto, por ejemplo, que al estar en marcha y haber tenido modificaciones en el 2018 y en el 2019, sí está incentivando, por ejemplo, el transporte híbrido versus el transporte, versus comprar, por ejemplo, un carro usado o un carro a gasolina, ¿no? Entonces, tiene Buenísimo. un impacto. Entonces, solamente para cerrar, las ideas que estamos estudiando y poniendo a consulta pública, digamos, tienen que ver con fortalecer este sistema de transparencia y nuestras herramientas existentes, analizar la disposición a pagar de la empresa privada y de adoptar un precio interno al carbono, promover el desarrollo de mejores proyectos, porque lo que nos está pasando en Huella de Carbono Perú es que ya no hay proyectos para compensar, ya las empresas se compraron todos los bonos que habían y eso es una oportunidad ideal, por ejemplo, para generar buenos proyectos que nos ayuden a conservar la Amazonía y también promover la inclusión de la sociedad civil en la vigilancia de esa integridad ambiental del mercado interno y del mercado externo, ¿no? Ahí me quedo, Mira, te voy perdón, a creo que me interrumpir extendí un poco. para alcanzarle que Emilio y Micaela nos cuenten. Micaela, si nos quieres contar muy puntualmente Decarboost, cómo está aportando en Argentina. Sí, gracias. Bueno, un poco en función de lo que comentaba Santiago hace un rato, ¿no? Hay que hacer una transformación, se requieren cada vez más recursos, hay muchísimos sectores involucrados. En el caso de Argentina, entendemos que la transformación tiene que venir desde el lado productivo, desde el lado financiero y también desde el lado del marco normativo y regulatorio. Entonces, estamos trabajando con foco en 3 sectores, el de transporte, energía y el de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, principalmente porque son sectores que para Argentina son importantes desde el punto de vista de la generación del Producto Bruto Interno y de la generación de divisas y desde el punto de vista de generación de crecimiento por un lado, y también porque son sectores que contribuyen al cambio climático, son los principales sectores que contribuyen en términos de cambio climático al ser los principales emisores de gases de efecto invernadero. Ahí nosotros estamos haciendo propuestas desde el punto de vista de ajustes al marco normativo para poder viabilizar las inversiones, pero también haciendo desarrollo de instrumentos financieros específicamente o de instrumentos de desarrollo de mercado
que faciliten esas inversiones. O sea, no alcanza con el marco normativo. De hecho, en Argentina han prosperado distintos marcos regulatorios que fomentan inversiones de energías renovables, de transporte de menor emisión, pero en la práctica, si no va acompañado por un instrumento que facilite realmente hacer las inversiones en un contexto de restricción de recursos financieros, instrumentos que efectivamente faciliten ese tipo de inversiones que se encuentran muchas veces castigadas porque son tecnologías que son evaluadas desde el punto de vista tradicional del negocio, sin considerar el impacto del cambio climático, es que entendemos que hay que pensarlo de una manera integral. Entonces, en eso estamos trabajando en algunas oportunidades concretas en el sector de energía, como son las energías renovables, o un mercado de eficiencia energética entendido como reducir la intensidad energética, no importa de qué sector se trate, si es el residencial, el industrial, o mismo desde el punto de vista agrícola, y entonces la idea es poder dar mecanismos que ayuden a que esas tecnologías que hoy quizás están disponibles no sean explotadas por un mayor número de actores involucrados en cada uno de los sectores. Así como estamos trabajando en esas propuestas de marco regulatorio y de instrumento financiero que acompañe, estamos también trabajando, y salió en varias oportunidades en esta conversación, el tema de los precios al carbono, y cómo eso también ayuda a empezar a internalizar el costo que tiene para la sociedad una actividad que es intensiva en carbono. Entonces, en la medida en la que las empresas tengan en cuenta este costo que implica para alguien, quizás no esa misma empresa, porque no tiene que mitigar el efecto, creemos que va a ayudar a tomar decisiones más alineadas con una NDC al 2030 cada vez más ambiciosa. A eso se suma que nosotros como país exportador de commodities, en la medida en la que los países, los socios comerciales de Argentina sean cada vez más exigentes, corremos el riesgo de quedarnos fuera del mercado. Entonces, ya no es solo si se introduce un impuesto al carbono en algún país que nos castiga por vender un producto que tiene una huella de carbono más alta, sino que se suma que puede ser que el riesgo ya sea no puedo vender mis productos en determinados mercados. Y eso ha quedado claro en los últimos meses, sobre todo con las declaraciones de la Unión Europea y el proyecto de ley que está en marcha en la Unión Europea de los ajustes de carbono en la frontera y del impacto que podrían tener productos que favorecen a la deforestación. Ya no es solo si el producto entra a un mercado a un mayor costo y somos menos competitivos, sino también si vamos a dejar de poder vender nuestros productos en el mundo. Así que estamos trabajando en varias aristas. La verdad es que es un tema súper transversal y requiere de la participación de muchísimos actores de manera coordinada, ¿no? Lo mismo que pasa a nivel mundial y que uno lo ve cuando va a Glasgow, la dificultad para los países ponerse de acuerdo. A la interna de cada uno de los países hay muchísimos intereses y objetivos que hay que alinear para avanzar en este sentido. Perfecto, gracias, Micaela. Emilio, mencionaste, y bueno, creo que ha sido muy claro el tema de mercados de carbono, pero adicionalmente, ¿qué están trabajando con el proyecto de Icarbus relacionado a este tema? Claro que, como decía Santiago, hay retos muy importantes en Latinoamérica y en Brasil también, para impulsionar las inversiones privadas sobre todo, y también hay las restricciones en las finanzas públicas que están en toda parte, claro. Y así que el proyecto de Carboost no
no puede, claro, atacar a barreras y retos macroeconómicos, el riesgo país, el riesgo cambial, el riesgo político y tantos otros riesgos, pero sí puede trabajar en la agenda microeconómica de las reformas microeconómicas para bajar la incertidumbre para las inversiones en infraestructura de bajo carbono. Y eso, yo hablé antes del lado de oportunidades, ¿no? Para que son suministradas por un mercado regulado de carbono nacional que puede internacionalizar y tener con eso también flujos y aportes de inversiones del extranjero. Y hay también ese lado defensivo que Micaela todavía hablaba, de proteger a las exportaciones de commodities, las carnes, la soya, el acero brasileño para entrar en Europa, si no están sometidos a una precificación de carbono. Y como también todas las, en general las NDCs son con objetivos de reducción de emisiones para la economía como un todo, claro que es importante trabajar también para tenermos señales a los distintos sectores. Claro que en Brasil tenemos el problema de la deforestación y ahí hay mecanismos e instrumentos de comando y control y también de restricción al crédito a los agricultores, a la ganadería que no está en un acuerdo y no respecta las leyes ambientales y forestales, pero hay también todos los demás sectores de la economía que tienen una importancia también muy grande. Y con eso en el Decarboost estamos trabajando en el diseño de un sistema de precificación de carbono para los distintos sectores, que comprende un sistema de cap and trade, un mercado de cotas comercializables de emisiones para la industria, y ahí tiene posibilidad de offsets, incluso de proyectos forestales, y también tasa de carbono en el sector de transportes, tal vez un shadow price, o sea, una tasa que no llega al precio, pero es aplicada en el despacho mismo de las centrales eléctricas, de modo a no sobrecargar la inflación, pero influenciar en los despachos y en la elección de fuentes renovables para el suministro de electricidad. Y con eso nos parece que podemos hacer un aporte, ya que tenemos en Brasil todavía solo un proyecto piloto, el RenovaBio, que es un proyecto que la distribución de combustibles líquidos tiene que tener proporciones cada vez más grandes de biocombustibles y menos de combustibles fósiles. Eso es solo un piloto. Y hay retos de cómo el diseño de la precificación de carbono puede también asegurar una transición justa, porque hemos visto que, por ejemplo, en Brasil en el año pasado la inflación está encima de 10%, o sea, de 2 dígitos. Una parte importante ha sido el aumento del precio del petróleo. Una cosa es diseñar un mecanismo de precificación de carbono con un petróleo a 50, 60 dólares el barril. Y otra cosa es diseñar un mecanismo de precificación de carbono con un petróleo a 100, 120 dólares por barril. Entonces, hay que ver también el equilibrio, el balance entre no subsidiar a los combustibles fósiles, pero cortar los subsidios, sobre todo al consumo de combustibles fósiles, pero también tener una política de precios que pueda utilizar empresas como Petrobras y empresas estatales para suavizar las oscilaciones muy rápidas que hay en la conjuntura totalmente gobernada por la geopolítica, que no es un mercado
perfecto, claro, el mercado internacional de petróleo. Y con eso, un punto muy importante, el reciclaje del ingreso, de los ingresos de la tasa de carbono, también para transferencias a las familias de más bajo ingreso y parte de eso también para reducir los encargos sociales que inciden sobre la contratación de personas, o sea, para impulsionar el empleo. Con eso se puede Emilio, voy también a tener que reducir interrumpirte y me la disculpo. recesión. Claro, Disculpa, pero con nos eso quedan 2 quería decir minutos. que eso es el tema fundamental de Carbusta en Brasil. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Y disculpa, es que tengo que interrumpir. Nos quedan 2 minutos y como compromiso, nosotros tenemos un boletín que saca de Icarbus, en la página de Icarbus, es dicarbus.org, y nos comprometemos a responder todas estas preguntas a través de la página. No quiero dejar que ninguna de estas no quede respuesta, perdón, que tenga una respuesta, pero me gustaría con una frase, Emilio, y acá te cambio la pregunta que habíamos discutido anteriormente, pero con una frase muy corta de 1 minuto, ¿cuál es el mensaje clave que tú ves para nuestra región en cuanto a oportunidades y cómo descarbonizar nuestra región? Bueno, yo diría que el suceso de la COP26 no es de resolver el problema, es de como una maratona, entregar para la COP siguiente una situación mejor. Y eso se da con ahora con instrumentos para la entrega de los objetivos más ambiciosos, y creo que para nuestra región, que tiene un potencial increíble en soluciones basadas en la naturaleza, hay una oportunidad muy grande que se ha abierto con la aprobación de los principios, de las reglas del artículo 6 en Glasgow, del Perfecto. acuerdo. Santiago, ¿algo más que agregar? Y vamos a proyectar nuestro usual mapa virtual de todo lo que hemos hablado. Bueno, como no hay tiempo, básicamente lo que sí quiero comentar es que el sector financiero ya inició una transformación que puede ser, es fundamental, pero hay que acelerar, hay que apoyar esa transformación. Hay varios bancos centrales o supervisores que están trabajando con la red global de enverdecimiento del sistema financiero, y varios ministerios de finanzas son parte de la coalición para la acción climática, y tenemos que ver que la realidad, y eso es muy importante lo que se mencionó, la economía real te presenta nuevos horizontes. Con los compromisos de los principales armadores de autos en 2035, ya no construir autos de combustión, eso nuestros tomadores de decisiones tendrían que tener en mente eso para las inversiones en exploración de petróleo, por ejemplo. O sea, entre la introducción con costos más baratos de las renovables y el cambio en el parque vehicular, las inversiones a 40 años en petróleo y gas no pueden ser. Ese tipo de información tiene que llegar al sector financiero, está llegando, y es cuestión de acelerar. Entonces, y lo otro es que tenemos que reformar los sistemas fiscales. Y no solo por cuestiones de medio ambiente, de cambio climático, sino por la cuestión social, que somos de los países con peor distribución del ingreso, y todos tenemos que ser más formales en el pago de los impuestos, y los gobiernos mucho más transparentes y rendir cuentas del uso de esos recursos. Esos son fundamentales para poder llegar a los objetivos que nos planteamos. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Y como cierre, por favor, si Trevor nos ayudas, nos gustaría cerrar el evento con estas conclusiones o resumen visual que hacemos en cada una de nuestras sesiones. Creo que hay que resaltar que en los 3 bloques que tuvimos de este webinar, el resumen, la metodología y el panel, todos estamos alineados a que es importante
este objetivo de mantener el 1.5. Hay puntos más claves aún, que es el mantener estos diálogos y compromisos en el que participe el sector privado con el sector público, y cómo instrumentos específicos generan oportunidades para nuestra región, como es el caso de los mercados de carbono, y a través de las reglas que se lograron dentro de la COP del artículo 6, se están abriendo nuevas opciones para los países para aprovechar y acceder recursos externos. Adicional a eso, es muy importante seguir enfocados en este tema de movilización de recursos del sector privado, cómo lo logramos, qué instrumentos, bajo qué mecanismos, como decía Pía, también invitar a que participen con su huella de carbono. Y por último, todo esto enmarcado en un mecanismo de transparencia que permita que, si estamos haciendo la reducción de carbono y del uso de combustibles fósiles, que sea una forma mucho más justa, más fácil de ser evidenciada y demás. Creo que ha sido un placer, nos hemos pasado 3 minutos, pero como mencionaba anteriormente, me gustaría resaltar a todos ustedes que pueden buscar este webinar y los resultados con el próximo boletín, también respondiendo a sus preguntas. Y no me cabe más que agradecer a cada uno de los panelistas e invitados a esta sesión por haber dado su tiempo y compartir con todos ustedes este conocimiento. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego.